Y el último día domingo comencé una serie de estudios. Dios sabrá hasta en qué momento iremos a terminar, pero comencé una serie de estudios sobre el día de la resurrección de Cristo, los muchos sucesos y eventos que ocurren desde la madrugada con la visita de las mujeres al sepulcro vacío, lo que sucede durante el día, el atardecer, la noche. Hay otra reunión posterior, una semana después, es decir, al otro domingo, hay otra reunión del Cristo resucitado con los discípulos, otros eventos posteriores hasta el día en que el Señor Jesucristo debe ascender, que debe subir corporalmente a la diestra del Dios Padre. Bien, esta serie de estudios pretende estudiar esos sucesos, estudiar esos 40 días en que Cristo no tiene otro ministerio que el de servir, el de guiar y el de acompañar a los suyos, que son quienes le siguen, sus discípulos, tanto hombres como mujeres. Si vamos al libro de Hechos, nos damos cuenta que por lo menos, es decir, entre el día de la resurrección, muerte, resurrección y la ascensión de Cristo y el día de Pentecostés, tenemos más de 100 discípulos, más de 100 seguidores de Cristo en esas pocas semanas, tanto hombres como mujeres. Así que esta serie de estudios que tiene como título Después de las tinieblas, la luz, tiene el propósito de aprender, de enseñar y aplicar lo que sucede en esos días. Es decir, descubrir qué es lo que sucedió en ese tiempo entre la resurrección y la ascensión de Cristo, estudiar, ver qué es lo que sucede, qué es lo que pasa entre el Señor Jesús y sus seguidores y cuál es la aplicación para nosotros en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de enfermedad, de miedo, de temor, de incertidumbre, de crisis económica que sí o sí vamos a vivir como país. Después de que esto comience a volver paulatinamente a la normalidad, no es necesario ser profeta ni ser un oráculo para saber y entender que van a venir semanas, meses y quizás años sumamente difíciles para nuestro país y para el mundo entero. Pues bien, ¿qué es lo que necesitamos como pueblo de Dios? ¿Qué necesitamos como cuerpo de Cristo? Precisamente la certidumbre, la confianza, la fe de lo que Cristo le transmitió en esos 40 días a los suyos. Necesitamos una roca firme, necesitamos un fundamento, necesitamos que Dios ponga nuestros pies sobre la peña, sobre la roca viva y firme, inamovible, que es Cristo mismo y su palabra. Necesitamos que Él enderece nuestros pasos después de esta crisis sanitaria para tomar decisiones, para nuestras familias, para nuestros trabajos, para el devenir también de nuestra iglesia. Así que hoy día, en nuestro segundo día o nuestro segundo mensaje, después de las tinieblas, la luz. Así que les quiero invitar que vayamos al Nuevo Testamento, al libro de Lucas, capítulo 23. Lucas capítulo 23, para que abramos ahí nuestras Biblias, nuestro Nuevo Testamento, y podamos estudiar los versículos que tenemos ahí en Lucas 24, pero queremos volver a contextualizar lo que está sucediendo ahí antes de este nuevo amanecer. Quiero recordarles nuestra triple confesión de fe a propósito de la muerte y de la resurrección del Señor Jesucristo. Recuerden nuestra triple confesión de fe. Cristo ha muerto,
Cristo ha resucitado y Cristo regresará. Ese es el Evangelio. En pocas palabras, ese es el Evangelio según lo enseña y según lo transmite el apóstol Pablo en su carta a los Corintios capítulo 15. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado y Cristo regresará. Después de las tinieblas, la luz, el fundamento bíblico para poder titular así nuestra serie de estudios, lo encontramos ahí en varios textos, pero por ejemplo Isaías 9:2 dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció, luz les resplandeció sobre ellos. Hay una afirmación clara en toda la escritura y que la hemos estudiado como iglesia, que la humanidad desde Génesis capítulo 3 ha vivido en las tinieblas, en la oscuridad del pecado y de las consecuencias del pecado que es la muerte. Aquello que el mundo le ha tenido tanto terror, pánico durante estas semanas de pandemia. Incluso a veces los mismos creyentes le temen a la muerte, a esa oscuridad, a esas tinieblas. El profeta nos dice que a ese pueblo que andaba en tinieblas llegó o vio gran luz, esa luz resplandeció sobre ellos. Y el apóstol Juan nos da la respuesta, nos dice que esa luz que era la luz de los hombres, es el verbo encarnado, humanado, el Dios Hijo hecho hombre, hecho humano. En él, dice, en el Hijo, en Jesús estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra esta luz que es Cristo. Y posteriormente Juan dice, Juan 1:9, aquella luz verdadera, hablando de Cristo, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Hermanos, después de las tinieblas del pecado, después de las tinieblas de la muerte física y la muerte espiritual, tuvo que irrumpir el Dios creador del universo, el Dios infinito tuvo que irrumpir en el mundo finito, el Dios todopoderoso tuvo que irrumpir en la forma humana, en la misma humanidad, para que las tinieblas no prevalecieran contra la esperanza, la gracia y el amor que venía a entregar Cristo mismo. Y esta luz verdadera alumbra a todo hombre. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4:6, lo expresa así el apóstol Pablo, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, haciendo referencia Pablo a Génesis capítulo 1, verso 3. Dice, este Dios, el Dios de la Biblia, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Sí, ese Dios todopoderoso, eterno, infinito, independiente de todo otro tipo de vida, Él mandó en un momento, en ese primer día de la creación, que era el domingo en Génesis, el primer día de la semana, Dios dijo, sea la luz y fue la luz y vio Dios que la luz era buena. A eso hace referencia Pablo, dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz, en la persona, en el rostro de Jesucristo. Hermanos, todo esto tiene que ver con ese primer amanecer de la resurrección. Así como Dios en ese primer día de la semana creativa mandó que fuese la luz y comienza esa nueva creación física, orgánica, de la misma manera en ese primer día de la semana de una nueva creación espiritual, el Señor Jesucristo irrumpe en las tinieblas
para hacer prevalecer su luz, su vida espiritual. Cristo se levantó al tercer día después de su muerte. Ese era el tiempo del cual el mismo Señor había hablado frecuentemente. El primer día de la primera semana Dios mandó que de las tinieblas brillara la luz. En este día, el que es la luz del mundo salió resplandeciendo desde las tinieblas de esa sepultura, de la muerte. Y este día es el día entonces que celebramos también como iglesia. Hermanos y hermanas, después de las tinieblas, la luz, después de la noche más oscura para la humanidad, después de el juicio de Dios en la cruz de todos nuestros pecados, después de esa noche más oscura, viene el amanecer más luminoso de la humanidad, después de las lágrimas de sus seguidores, viene el gozo, después de la incredulidad de sus discípulos, viene la fe, después del temor y el miedo de los suyos durante esos días y esas noches, viene la confianza y el valor para ellos. ¿Qué es lo que nos dice Lucas 23? Era el día de la preparación, Lucas 23, 54. Era el día de la preparación, estamos hablando de esos momentos posteriores a la crucifixión de Cristo. Lucas 23, 54. Era el día de la preparación y estaba para comenzar ese día de reposo, ese sabbat judío. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, las mujeres las que seguían a Cristo, siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto el cuerpo de Jesucristo. Y ellas vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Recuerde que dijimos el día domingo que ellas tenían el propósito de que apenas amaneciese en ese primer día de la semana, el domingo, ellas iban a ir al sepulcro a pedir ayuda para abrir, para desplazar la piedra y ungir el cuerpo muerto, fallecido del maestro, para preservarlo un par de días más. Bien, estas mujeres, como les dije el domingo, estas valientes seguidoras de Jesús, son las protagonistas de estos capítulos o versículos de los 4 evangelios del primer día de la semana, el día que Cristo resucita: María Magdalena, María madre de Jacobo, Juana, Salomé, etcétera, y otras más que no son nombradas por su nombre. Voy a leer, o le invito a leer también conmigo Lucas 24. Lucas 24. Dice así el verso 1: el primer día de la semana, muy de mañana, Lucas 24:1 estoy leyendo, vinieron al sepulcro estas mismas mujeres que estuvieron presentes en la crucifixión, que van al lugar del sepulcro con José de Arimatea y otros. Ellas vienen al sepulcro el primer día de la semana, en la oscuridad de la madrugada, en las horas posteriores, vienen al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, verso 4, 3, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y ahora el verso 4: aconteció que estando ellas perplejas por esto, asombradas, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, que los otros evangelistas reconocen como seres angelicales, como ángeles, mensajeros de Dios. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra, dicen las mujeres, y les dijeron los ángeles: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, le dicen los ángeles, no está aquí en el sepulcro, véanlo, compruébenlo, vengan a ver, dicen los otros evangelistas, sino que ha resucitado. Y ese era el título de nuestro mensaje el domingo, el mensaje particular dentro de la serie. Ha resucitado.
Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Y ese es el mensaje de hoy día. Acuérdense de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Si el título del mensaje particular del día domingo era "Ha resucitado", en estos mismos versículos, en esta misma porción bíblica, hoy día el título es "Acuérdense", lo que los ángeles le dicen a las mujeres. Acuérdense, le dicen los ángeles, acuérdense de qué. ¿Qué deben traer a la memoria las mujeres? ¿Qué deben traer a su recuerdo según los ángeles? Y está ahí el verso 6. ¿De qué deben acordarse, recordarse o traer a la memoria estas mujeres que están perplejas ante la ausencia de Jesús en el sepulcro? Acuérdense de lo que les habló a ustedes, a los discípulos, cuando aún Jesús estaba en Galilea. ¿Y qué es lo que les había dicho? ¿Qué palabras? ¿Qué les había hablado Jesús? Ojo, desde Galilea, es decir, Jesucristo, usted recordará que tuvo un ministerio extenso. Él tuvo un ministerio desde Galilea, desde el norte de Israel, mucho más arriba que Samaria, hasta Jerusalén, hasta Judea, una extensión de aproximadamente 120 kilómetros de distancia. Y Jesús, la última semana, su última semana de vida, él llega a Jerusalén, es decir, mucho antes de su pasión, de la tortura, el sufrimiento, de su crucifixión, él desde ya Galilea, desde que él viene viajando de Galilea, el mar de Galilea, allá en Nazaret, desde allá Jesucristo ya venía hablando a sus seguidores, más allá de los 12, a los discípulos, a las mujeres que le seguían, ya les venía hablando desde Galilea, les venía anunciando, advirtiendo, profetizando que Él debía morir, que debía ser entregado en manos de sus enemigos, de hombres pecadores, que Él debía sufrir la cruz y que Él habría de resucitar. Eso es lo que Jesús o lo que los ángeles acá le dicen a las mujeres. Mujeres, ¿por qué están sorprendidas de ver el sepulcro vacío? Mujeres, ¿por qué están perplejas? Y estoy parafraseando lo que dicen los cuatro evangelistas, Juan 20, Lucas 24, Marcos 16 y Mateo 28. En su conjunto, los ángeles, los varones angelicales dicen, ¿por qué están sorprendidas? Y como dice Lucas 24, 6, el título hoy día, acuérdense. Acuérdense de lo que Jesús les habló ya estando en Galilea. ¿Y qué es lo que les habló? De manera muy resumida, dicen estos ángeles. Versículo 7 de Lucas 24. Es necesario, les decía Jesús, es necesario que el Hijo del Hombre, es decir, yo mismo, cuando les hablaba a Jesús, es necesario. Y esta palabra necesario se repite un par de veces ahí en este texto de Lucas y posteriormente en Juan, en palabras de Jesús. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado, traicionado en manos de hombres pecadores. Uno. Dos, es necesario que el Hijo del Hombre sea crucificado. Tres, es necesario que resucite al tercer día. ¿Se da cuenta? ¿De qué debían acordarse las mujeres en primera instancia? Los discípulos varones también deberían haber recordado estas palabras que Jesús les había anunciado estando en Galilea, en el camino pasando por Samaria, en Jerusalén mismo y esa última semana. ¿Qué les había dicho resumidamente Jesús a todos sus seguidores? Que era necesario, esta palabra clave nos va a servir en los próximos mensajes, que era necesario que Jesús el Señor debía ser entregado en manos de pecadores,
debía ser crucificado y que era necesario que resucitase al tercer día. De alguna manera, y según lo dice después Lucas 24 en sus últimos versículos, este es el Evangelio. Mujeres, hombres, recuerden el Evangelio que Jesús les había enseñado y que les había dicho a todos ustedes de muchas maneras y en muchas palabras. Quiero recordarles algo. Según el relato de Mateo 28, ¿saben ustedes quiénes se acordaban de estas palabras de Jesús? Aquí estamos viendo en estos últimos capítulos de los evangelios que habían dos grupos, separémoslos por género. Las mujeres y los varones, los discípulos, ellos que habían estado 3 años escuchando y siguiendo al Maestro, a Cristo, ellos habían escuchado de primera fuente este anuncio de Jesucristo, que debía ser entregado, que debía sufrir, que debía ser crucificado y debía resucitar al tercer día. Hombres y mujeres seguidores de Cristo lo habían escuchado, pero lo habían olvidado en ese primer día de la resurrección. Pero vuelvo a mi pregunta anterior. ¿Saben ustedes quiénes no habían olvidado estos anuncios de Jesús? ¿Saben ustedes quiénes recordaban perfectamente que Jesús había anunciado que resucitaría al tercer día? Que lo dijo de maneras literales, lo dijo de maneras eh, metafóricas. ¿Se recuerdan cuando él dijo que él podía, él dijo, destruyan este templo y en 3 días yo lo vuelvo a levantar? Que era una clara alusión, alegoría, no al templo de Jerusalén, sino a su propio templo, porque Cristo, recuerde, era el tabernáculo del Dios viviente, según Juan capítulo 1. Él vino a ser tabernáculo entre los hombres, el amor, la gracia de Dios. Lo recordó quienes, o sabe la respuesta, quienes no habían olvidado el anuncio de que Jesús resucitaría al tercer día. Puede que usted lo sepa, y obviamente no lo está notando. Los sacerdotes, los líderes de Israel, los sacerdotes, los fariseos, los del Sanedrín, los enemigos de Cristo en vida, los que le habían perseguido, los que le habían acosado, los que le habían tentado capciosamente con preguntas, ellos recordaban perfectamente que Jesús había anunciado que Él resucitaría al tercer día. Y por eso, eh, y por eso que ellos se prepararon, fueron donde Pilato para decirle, ojo, él había dicho que iba a resucitar, no vaya a ser esto una estrategia de los discípulos, van a robar el cuerpo, así que por favor, Pilato, pon una guardia romana, un sello romano para que nos saquen el cuerpo. Qué triste y qué lamentable que los enemigos de Cristo, los incrédulos, recordaran los anuncios de Jesús y que sus seguidores, hombres y mujeres, olvidaran las palabras del Maestro. Bueno, usted y yo no somos mejores, ni tenemos mejor memoria que las mujeres seguidoras de Cristo, ni que los discípulos. Así como fue necesario que los ángeles le dijeran en ese versículo 6, acuérdense, mujeres, de lo que Cristo les habló estando en Galilea, que debía entregar, que debía ser entregado, debía ser crucificado, debía resucitar al tercer día. Estos hombres y mujeres lo habían olvidado. Pues bien, usted y yo necesitamos constantemente también
que nos digan estas palabras. Acuérdate, Rodrigo, acuérdate, Lorena, acuérdate, María, acuérdate, Jorge, acuérdate, Jimena, Scarlett, Pablo, Carla, Vanessa, Cristian, acuérdate, Ana, Milton, Oriel, acuérdate de lo que Jesús te enseñó en la palabra para estos tiempos difíciles. Acuérdate. Estoy pensando en tantos nombres. No puedo decir ninguno ahora. Pero acuérdate, Rodrigo, de lo que Cristo te dijo en los evangelios. Y que ahora tú a la primera crisis, a la primera incertidumbre, al primer anuncio de plaga, que no ha sido tal, al primer anuncio de mortalidad, se va a morir la mitad de la población, eh, olvidamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y literalmente nuestros enemigos, los enemigos de Cristo, los enemigos del Evangelio, recuerdan mejor que tú y que yo las palabras de Cristo. Les voy a decir que no van a bajar dos ángeles a recordarme a mí ni a ti y a decirnos, Rodrigo, recuerda lo que te enseñó Jesús en la palabra. No, hoy día no tenemos ángeles. Tenemos a alguien superior a estos dos ángeles, el Espíritu Santo, que trae a nuestra memoria y que recuerda las palabras del Señor Jesús. ¿Te acuerdas, a propósito de lo que dicen los ángeles, te acuerdas lo que enseñamos o lo que enseñé hace un par de semanas sobre la persona del Espíritu Santo en Juan 14, 15, 16? ¿Te acuerdas o ya olvidaste lo que enseñé, lo que enseñó la palabra sobre la persona del Espíritu Santo? Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad en nosotros, el Espíritu Santo, recordándonos, trayendo a nuestra memoria, a nuestro corazón, las palabras del Maestro. Y aún así, por falta de fe, incredulidad, desobediencia, no queremos a propósito acordarnos ni recordar que era necesario que Cristo fuese crucificado, resucitase, para darnos esperanza y certidumbre en estos tiempos difíciles. Regreso a Lucas 24, versículo 8. Lea usted ahí en su casa, lea en voz alta. Dígame a mí ahí a través de la pantalla, aunque no puedo escucharle, pero diga a su familia, lea, ¿qué pasó con las mujeres ante las palabras del ángel? Lucas 24, 8. Entonces ellas, las mujeres fieles que fueron al sepulcro, se acordaron de sus palabras. ¿Se acordaron de las palabras de quién? De Jesús. ¿De qué palabras se acordaron ellas? De que Él debía ser entregado, de que Él debía ser crucificado y de que Él debía resucitar al tercer día. ¿Se da cuenta? En un par de versículos, de frases, de palabras, el Señor tiene un tremendo mensaje para nosotros en estos tiempos de crisis. Acuérdense, ese es el título del mensaje hoy día. Acuérdate, hermano, acuérdate, hermana, de lo que Cristo te ha enseñado en toda su palabra, antiguo pacto y nuevo pacto. Recuerda el Evangelio, recuerda lo que Dios te ha enseñado. Y ellas, dice el versículo 8, se acordaron de las palabras del Maestro, se acordaron ahora, en nuestro texto acá, en nuestro contexto específicamente, qué era lo crucial que debían recordar, que era necesario, que era indispensable. Irremediablemente el Señor debía resucitar al tercer día. Entonces las mujeres recordaron las palabras del maestro y como que
¡pum!, les explotó la mente, les explotó el corazón, y ellas recuerdan que obviamente, lógicamente, que necesariamente al que habían venido a servir en el sepulcro, muerto, fallecido el maestro, obviamente no podía estar en la tumba. Necesariamente no debía estar su cuerpo en ese lugar, porque recordaron las palabras del maestro, que al tercer día debía él resucitar y levantarse de entre los muertos. Entiende ahora, porque después de las tinieblas viene la luz, la resurrección de Cristo. Mire, obviamente aquí estamos dando por entendido que Jesús, que las palabras de los ángeles, recordándole a las mujeres que Jesús desde Galilea, Samaria, Jerusalén, en Judea, les había dicho que él debía morir. Eh, pero si vamos al Nuevo Testamento, él ya lo había dicho. Por ejemplo, en la transfiguración de Cristo, cuando Él se transfigura, el tema de conversación esa noche de transfiguración fue su partida, que Jesús debía partir de esta vida terrenal en Jerusalén. Marcos 9:31, por ejemplo, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. ¿Se fija o no? Es decir, Jesús ya en Marcos 9 le había dicho a sus discípulos, hombres y mujeres, debo ser entregado, me van a matar, pero voy a resucitar al tercer día. Lo dice también Lucas 9:31, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Lucas 19, lo mismo. Antes de salir de Galilea, Jesús le había dado a sus discípulos instrucciones explícitas, no por parábolas, explícitas acerca de lo necesaria que era su muerte inminente y su segura y necesaria resurrección al tercer día. Por eso, el título corto de nuestro mensaje hoy día, acuérdense, que son las palabras de los ángeles. Acuérdense de qué mujeres, acuérdense de qué discípulos, de lo que Cristo les habló estando en Galilea, en Jerusalén, y qué es lo que les habló, que Él debía resucitar al tercer día. Por eso, mujeres, no estén perplejas ni asombradas de que el cuerpo del Maestro no esté en este lugar. Vengan y vean. Y esto es lo que me parece maravilloso. Las mujeres se acordaron de sus palabras. Se acordaron ante la estimulación, el recuerdo de los ángeles. Ellas se recuerdan. Los discípulos habían olvidado, las mujeres lo habían olvidado. Pero los enemigos de Jesús sabían que Él había dicho esto y lo recordaron, se prepararon para sellar la tumba. Y por eso ellas regresan con gozo. Después de las lágrimas, la alegría. Después del llanto, el gozo. Después de las tinieblas, la luz. Ellas regresaron con gozo. Como lo vimos el día domingo, regresaron con gozo, se alegraron, se maravillaron y volvieron. Lucas 24:9, no me he salido de ahí, volviendo del sepulcro, dieron nuevas, dieron buenas noticias, dieron el evangelio de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás otras mujeres con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Aunque dice el verso 12, Pedro se levantó y, como agrega Juan, Pedro y Juan corrieron al sepulcro, fueron a comprobar por ellos mismos
qué es lo que había sucedido en el sepulcro, pero la mayoría de los otros discípulos y el mismo Pedro y Juan no les creyeron. Por eso tienen que ir corriendo, por eso tienen que ver para creer, como Felipe, como Tomás posteriormente. Y hermanos, el próximo domingo quiero ver y dar estas respuestas. Y yo quiero que usted escuche estas preguntas eh, que surgen del texto. ¿Por qué las mujeres se acordaron de las palabras dichas por Jesús respecto a su futura muerte? En cambio, ¿por qué los discípulos no se acordaron de estas mismas afirmaciones de Jesús? Si ellos también, los discípulos, la habían escuchado en muchas oportunidades. Ahora, para ser justos, las mujeres también las habían olvidado, por eso van al sepulcro con la expectativa de encontrarse con el cuerpo fallecido del Señor Jesús. Así que las seguidoras de Cristo, los discípulos, están en la misma falta de memoria, a diferencia de los enemigos de Jesús que sí tenían fresca la memoria de que Él resucitaría al tercer día. Sin embargo, las mujeres rápidamente, ante las palabras de los ángeles, se recuerdan del anuncio de Jesús de que debía resucitar. Cuando ellas van a los discípulos, incluso a los dos discípulos que caminan a Emaús, según Lucas 24 y Marcos 16, ellos van a contarle a los discípulos y tampoco les creen a ellos. Entonces quiero dar respuesta a estas preguntas. ¿Por qué las mujeres se acuerdan rápidamente de las palabras dichas por Jesús en vida de su resurrección? ¿Por qué los discípulos no se acordaron de estas mismas afirmaciones? Hay algo ahí, hay una respuesta desde mi entender y desde lo que puedo ver en las escrituras. Una respuesta, una palabra de dos letras, una sola sílaba que permite que estas mujeres se acuerden y se recuerden. Hermano y hermana, el día domingo, el título de nuestro mensaje ha resucitado. El título de hoy día del mensaje de este miércoles, este último miércoles de abril, el título es Acuérdense. Y eso quiero dejar en sus corazones, hermano y hermana, estos poquitos que están conectados ahí en vivo por medio de Facebook y espero que otros más escuchándolo posteriormente. Quiero recordarte que Jesús ha resucitado de entre los muertos. Esa es nuestra roca firme, nuestro fundamento, el fundamento para nuestra vida en estos tiempos de crisis, el Evangelio. Pero también quiero decirte, al igual como los ángeles y como el Espíritu Santo, acuérdate, acuérdate de las enseñanzas de Cristo. Y hoy día no necesitamos ángeles que nos recuerden, porque tenemos a alguien superior viviendo en nosotros, tenemos a alguien superior habitando en nosotros para recordarnos todas las palabras del Maestro. Efectivamente, el Espíritu Santo de Dios. Y Él va a utilizar la espada del Espíritu, la palabra de Dios, para traer a la memoria lo que la palabra nos ha enseñado, la Escritura, el Evangelio, para que no estemos perplejos de los tiempos que estamos viviendo, para que no estemos perplejos de lo que viene posterior a esta crisis sanitaria, para que estemos apercibidos de lo que nos espera después de estos días. Como dijo el mismo Señor Jesucristo, esto es principio de dolores. Hermanos y hermanas, acuérdate. Acuérdate de toda la palabra de Dios, porque ella, el Espíritu Santo, el Señor mismo, es el único fundamento, la única certeza para estos tiempos difíciles.